Ya te voy adelantando que este tema es muy complejo y es un motivo de consulta frecuente. ¿Las grasas son buenas o son malas? Y acá hay mucho mito. Se dice que las grasas de origen animal son las malas. Se dicen que las grasas saturadas son las malas. Se dice que las grasas trans son las malas. Se dice que el colesterol es el malo. Se dice que es el aceite de maíz o el de girasol. O solo se puede consumir aceite de oliva porque es de la dieta mediterránea. Independientemente de su fuente, ya sea animal o vegetal, las grasas son saturadas o insaturadas. No toda grasa saturada es mala. No toda grasa insaturada es buena. La clave entre todos ellos está en la relación que existe en los ácidos grasos esenciales. Hay dos ácidos grasos esenciales más relevantes, los llamados omega 3 y omega 6. Seguiremos. Te aseguro que vale la pena conocer la diferencia entre los ácidos grasos esenciales omega 3 y omega 6. Y lo bueno, que una vez que lo aprendes, lo aprendes. Lo que hay que aprender sobre los ácidos grasos esenciales omega 6 y omega 3 es qué producen en el cuerpo y cuáles son sus fuentes. La proporción actual entre ácidos grasos esenciales omega 6 y omega 3 está desbalanceada a favor del omega 6, a razón 20:1. Cada 20 moléculas de omega 6 encontramos una molécula de omega 3. Y vos dirás, ¿y a mí qué? Esta relación desproporcionada entre omega 6 y omega 3 está generando una situación conocida como síndrome inflamatorio sistémico crónico. Listo, no entendí nada. Se lo conoce también como el asesino silencioso. En definitiva, ¿las grasas son buenas o son malas? Que una grasa sea buena o sea mala no depende que sea saturada o sea insaturada, que sea animal o que sea vegetal. La clave fundamental es la cantidad de omega 6 u omega 3 que aporte, eso es todo. ¿Y entonces me tengo que preocupar por este desbalance entre omega 6 y omega 3? Sí, tenemos que preocuparnos y mucho. Y no es para ser alarmista. El problema esencial entre los omega 6 y los omega 3 es su disponibilidad. A medida que aumenta el omega 6 como sustrato, por algo que se conoce como el efecto de acción de masas, el sustrato que más esté es el que más se va a utilizar. Y la vía metabólica que se va a utilizar es la que tiene como sustrato el omega 6. Y esta vía metabólica es la proinflamatoria. La producción sostenida en el tiempo de sustancias proinflamatorias generan las 4 enfermedades más importantes en la actualidad: los problemas cardiovasculares, diabetes, Alzheimer y cáncer. Estos trastornos, que a veces parecen venidos de la nada, como vimos, están directamente implicados con la alimentación. Cuidando nuestra alimentación, podemos cuidarnos de estas enfermedades. ¿Y cuáles son las fuentes de omega 6 y omega 3? Estas son las principales fuentes de omega 6. Y estas son las principales fuentes de omega 3. Para poder tener un buen balance omega 6-omega 3, restringimos las omega 6 y tenemos preferencias por las omega 3. Entonces, ¿el omega 6 es malo y el omega 3 bueno? ¿Es así? Claro, es así. ¿Puedo preguntar por qué? La respuesta es puramente metabólica. Tanto el omega 6 como el omega 3 son los sustratos de las vías metabólicas que regulan la inflamación. Esta vía metabólica utiliza el ácido graso omega 6 para generar sustancias proinflamatorias, mientras que esta misma vía metabólica utiliza el ácido omega 3 para generar sustancias antiinflamatorias. Y esto es simple. ¿Qué pasa si hay mucho de uno y poco del otro? Mucho de omega 6 y poco de omega 3. Se genera un desbalance metabólico. Y este desbalance metabólico favorece la vía metabólica proinflamatoria, generando el estado inflamatorio sistémico crónico. Ciertamente peligroso porque ayuda a desarrollar enfermedades. Seguimos.